Acontece, acontece. Televisión es así. Ok. Que no me salga nadie por acá. Bueno, y si el cabello se puede apagado. No, tranqui. Ya, así. Así. Quiero ver quién, hay que ver quién es. Así. O sea, parezco una momia así. Que no me puedo ni mover. O sea. Míralo ahí, ¿sí? Perfecto. Entonces, vamos a comenzar a grabar en 5, 4, 3, 2. Muy buenos días, Pastor Milton, ¿cómo se encuentra? Buenos días. Nos Muy alegra bien. mucho compartir con usted en esta mañana. Pastor Milton, en esta mañana queremos hacerle una serie de preguntas que son muy relevantes para aquellas personas que quizás no conocen de Dios, pero que es muy bueno aclararles algunas dudas y algunas inquietudes que sería muy bueno abarcar en esta mañana. Una de las primeras Hago preguntas... la primera interrupción. Profesor, yo no soy pastor. Fue bárbaro. Comienza todo de nuevo, pero para no mí, sabía. para mí sí me hace muy importante decir que no soy pastor. Y como la ok. persona de afuera no tiene por qué saber. Se llama hermano Milton. Profesor Milton, Profesor Milton, Milton. hermano. Ok, Pastor es ok. demasiado sagrado, yo estoy fuera, entonces. Vale. Profesor está bárbaro. Ok. Disculpa. No, tranquilo. Sí. Sí. Bueno, grabando. 5, 4, 3, 2. Muy buenos días, profesor Milton. Buenos días. ¿Cómo se encuentra en el Muy día bien, de hoy? muy Nos bien. alegra mucho compartir con usted en esta mañana. Vete el pastor. Tranquila. Sigo. Retomamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vale. Se volvió Esto el es, pastor, esto es pastor. televisión. El pastor, Exacto. pastor. Esto es televisión. Profesor. Déjame Tranquilo. poner aquí Ahí no te profesor. ves. Quedas mucho. Sí, dejar ahí profesor porque... Exacto. Tranquila, esto es televisión, así funciona. 5, 4, yo cuento hasta 2, le das 5 segundos y hablas. Vale, Para que no quede el conteo muy pegado. vale. 5, 4, 3, 2. Muy buenos días, profesor Milton. Buenos días. Nos alegra mucho compartir con usted en esta mañana. gracias. Profesor Milton, mi nombre es Irly de la Rosa, yo soy miembro de la Iglesia Calet de Normandía, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Queremos hacerle una serie de preguntas que son muy importantes para aquellas personas que quizás no conocen de Dios, pero que es muy importante aclararles y que tengan esas pequeñas dudas e inquietudes y que podemos comenzar en esta mañana. Sí. La primera pregunta que comenzaríamos sería, ¿por qué la Iglesia Adventista del Séptimo Día guarda el sábado? El tema del sábado es un tema básico en toda la Biblia. Nosotros como iglesia entendemos que está escrito en la Biblia, es para obedecerlo, no está escrito en la Biblia, es tradición humana. En esa línea, en una forma rápida, yo iría a Éxodo, el capítulo 20, donde Dios en forma específica dice para recordar y santificar el sábado. Y cuando Él da la razón por la cual va a respetar el sábado, Él dice que es porque en 6 días hizo Dios el cielo y la tierra. Eso nos lleva a Génesis. Y en Génesis hay un claro relato, en Génesis 1 y 2, de la creación del mundo en 6 días, con el séptimo día como día de reposo. Y cuando tú vas al Apocalipsis, en la Biblia va a aparecer, en el primer mensaje angélico, dice, adorad a Dios porque hizo la tierra y el cielo. El concepto de adoración en sábado para la Iglesia Adventista está directamente relacionada con la idea de Dios creador y nosotros criatura. Sacar el sábado bíblico es empezar a pensar o en Dios como no creador o yo como no criatura, que lamentablemente son 2 líneas de pensamiento que en este mundo posmoderno se han popularizado demasiado. El hombre posmoderno no cree demasiado en un Dios creador
y el hombre posmoderno no se quiere ver como una criatura que necesita de un creador. El sábado nos coloca en una dimensión creador-criatura, bíblicamente hablando, que para nosotros es fundamental. Muchas gracias, pastor. ¿Por qué la iglesia adventista dice que somos la iglesia verdadera? Yo creo que todas las iglesias dicen lo mismo. El tema es que decir y ser hay una diferencia bastante grande. Como nosotros decimos que tenemos nuestra base en la Biblia, yo creo que es importante que pensemos en lo que la Biblia dice. Hay varios versículos, pero yo iría a Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, donde dice que la paciencia de los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Cuando uno comienza a estudiar la Biblia y empieza a estudiar las iglesias a la luz de lo que la Biblia enseña, vas a tener que tomar una decisión en relación con qué iglesia intenta guardar los mandamientos de Dios. Y por el otro lado, qué iglesia tiene el testimonio de Jesús, la fe de Jesús. Nosotros como iglesia adventista tenemos en nuestro cuerpo doctrinario el concepto de guardar los mandamientos, incluido el sábado del que hablábamos recién, y tenemos el espíritu de profecía también. Por esa suma de factores, creo que la iglesia adventista bíblicamente está señalada como la iglesia verdadera. Además de eso, si tú empiezas a estudiar las doctrinas que las iglesias evangélicas o no evangélicas presentan a la luz de la Biblia, tú vas a notar que la doctrina de la iglesia adventista es una doctrina muy lógica desde el punto de vista bíblico, razón por la cual particularmente, personalmente, formo parte de este pueblo. Gracias. ¿Por qué creer en Dios? Porque si no creo en Dios, tu vida no tiene sentido. Cuando tú dejas a Dios de lado, cuando tú abandonas el concepto de Dios, tú vas a tener como límite a tu propio yo. ¿Qué más que tú mismo si no hay un Dios? Entonces, ahí volvemos otra vez a la discusión filosófica. El hombre del siglo XXI dice, no necesito de Dios. Y el problema es que si no necesita de Dios, algo va a tener que ocupar ese lugar primordial en la vida. Yo mismo. Y ahí volvemos otra vez al concepto de sábado y mi relación, mi conciencia como creador y criatura. Yo creo que el gran problema del hombre a partir del siglo XIX-XX fue dejar a Dios de lado para ocupar él el centro de la historia. El problema es que el centro de la historia, cada vez que fue intentado ocupar por un hombre, le dio problemas al mismo hombre. Entonces, creer en Dios es un límite, al mismo tiempo una posibilidad, es una luz de esperanza y es una tranquilidad de que el universo no está en tus manos. El universo tiene alguien que lo va a controlar. Eso nos tiene que dar fe y esperanza para el futuro. Si Jesús viene, ¿por qué no ha venido? Porque está esperando que tú te arrepientas, que yo me arrepienta, que tú te arrepientas. Cristo no demoró porque Él no terminó de construir el cielo está construido. Cristo no está demorando porque la iglesia no está predicando. Cristo podría haber regresado. Cristo no volvió porque nos ama de una manera tan absurdamente grande que Él está esperando que el último ser humano escuche de Jesús, se arrepienta de sus pecados, crea en Él para que lo pueda salvar. La única idea de Cristo en relación al ser humano es salvarlo. La única idea que tiene. La única forma que hay para perderse es no querer ser salvo. Entonces, ¿por qué Cristo no vino todavía? Porque la Biblia es mentira, porque no se cumplieron las profecías. No, Cristo está esperando tu arrepentimiento, mi arrepentimiento y fundamentalmente tu arrepentimiento. Por misericordia de Dios. Absolutamente. ¿Por qué usted no cree en la Biblia o por qué básicamente la iglesia adventista no adoramos el tema de la Virgen? La Virgen, nosotros la respetamos porque fue la madre terrenal de Cristo, solo que en toda la Biblia tú no vas a encontrar un solo texto que diga que ella fue de alguna manera especial para recibir adoración. Y volvemos a nuestra primera pregunta. El concepto de adoración en la Biblia es un concepto muy importante. Piensa lo siguiente, ¿cuál fue el motivo por el cual comenzó el pecado en el universo? Porque un ser creado quiso recibir adoración. Ese mismo concepto, hay iglesias que nosotros respetamos, tenemos amigos y hermanos en esas iglesias, la van a trasladar a esa idea a otros seres humanos, los santos, la Virgen.
¿Por qué no creemos en la Biblia? ¿Por qué no creemos en la Iglesia, en la Virgen? Porque la Biblia no me dice que tengo que creer en ella. La Virgen es una persona muy especial para la historia del cristianismo, pero que no merece nuestra adoración, porque no hay ningún nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, excepto únicamente, solamente Jesucristo el Santo. No, y de igual forma, hoy en día nos damos cuenta que a veces colocan muy por encima a la Virgen que ante Dios. Justamente, ¿por qué? Porque el concepto que nuestros hermanos católicos, que fundamentalmente son quienes adoran y reverencian a la Virgen, tienen, es que si bien Cristo es Salvador, se necesita de la ayuda de la Virgen para que un Dios severo, hasta malo, enojado con el ser humano, nos perdone. El sacrificio de Cristo en la cruz no es suficiente, entonces se necesitan los méritos de otras personas para conseguir el favor de Dios. En el fondo, es muy semejante a lo que los judíos creían en relación a Abraham. Cuando yo necesitaba de una ayudita para ser salvo, le pedía a Abraham que me diese esa ayuda. Otras iglesias la van a colocar en otros profetas, en otros seres. La Biblia me enseña que al único que debo adorar es al Dios creador, razón por la cual la Virgen la respetamos, la queremos como personaje bíblico, pero no va a recibir nuestra adoración con base bíblica. Muchas gracias. La Iglesia Adventista, ¿cómo reparte sus diezmos? O el tema de los diezmos, ¿qué tan fundamental es? El tema de los diezmos es un tema muy interesante porque diferentes iglesias lo trabajan de diferentes maneras. Yo vivo en Brasil, donde se fundó una denominación que tiene como base la teología de la prosperidad. Y la teología de la prosperidad es: denme dinero a mí y yo les voy a comprar algún espacio en el cielo. Básicamente es eso. Dios lo va a bendecir económicamente si ustedes me dan los diezmos. La Iglesia Adventista tiene un manejo muy transparente de los diezmos. Con esos diezmos, siguiendo el consejo del apóstol Pablo, iba a decir Paulo en portugués, Pablo, el que trabaja en la obra es merecedor de su salario. La forma en que la Iglesia Adventista le paga a sus pastores y a sus obreros es a través de los diezmos de los hermanos de iglesia. No usamos los diezmos para construir templos, no usamos los diezmos para comprar equipos audiovisuales, son cosas importantes, pero el diezmo es dinero separado que lo vamos a usar exclusivamente para pagar el salario de los pastores y obreros de nuestra obra. La Iglesia en eso puede hablar tranquilamente porque es un manejo tan transparente el que hace, que realmente da un santo orgullo, si es que existe orgullo santo, de hablar sobre esa cuestión. Sí, es una fidelidad que tenemos entre nosotros, entre Dios y nosotros. Absolutamente sí. Sí, Señor. Porque si Dios es amor, hay tanta muerte en este mundo. Entonces, al que haga esa pregunta, yo le voy a contestar con otra pregunta. Si Dios es amor, ¿por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? El concepto de la muerte del justo por el injusto es un concepto que a los humanos nos incomoda profundamente. Ahora, piensa que de todos los justos del universo, el más justo de todos fue Cristo. Y Él murió la muerte más absurda de todas las que podría haber muerto. Entonces, el sufrimiento del inocente no es un elemento que Dios se deleite en él. Muy por el contrario. Solo que nosotros sabemos que este mundo es un campo de pruebas en el que por decisión humana Dios se alejó y el enemigo de Dios toma el control. El tema es que el enemigo de Dios toma el control, hace lo que hace y después le echa la culpa a Dios el Padre por lo que acontece. Entonces, ¿por qué sufren los inocentes? Porque el mayor inocente del universo sufrió por amor a nosotros. Ese sufrimiento se va a tener que transformar en agradecimiento de nuestra parte para conseguir llegar al cielo y agradecerle en forma particular, personal, a Cristo por el sacrificio que Él hizo. Bueno, verdaderamente nos damos cuenta de que Dios es grande y Él es perfecto en todo lo que dice. Lo importante es confiar en Él plenamente, escudriñar las Escrituras y que se haga lo que su voluntad diga. Absolutamente, por algún motivo Jesús dijo: estudien las Escrituras y ahí ustedes encontrarán la verdad a todo. Sí, si tú estás dispuesto a estudiar la Biblia, sin duda alguna se cortó. Eso lo quiero hacer otra vez. Ah, ¿eso lo quieres hacer de nuevo? Sí. Okay. Pero voy a cambiar. Y quiero que usted le hable a la cara. Eso se lo diga a la gente de una forma
Sin problema. ¿Lo puede ver ante los ojos? ¿Todas las preguntas hechas? Sí, sí, señor. Gracias. Esa costumbre tan colombiana de sí señor en el sur se usa cuando es o militar o le tiene miedo a la otra persona. Sí señor, sí Es que señor. mi esposo es militar y él dice sí, señor. Claro. Entonces a mí se me ha pegado también sí, señor, Ah, sí, señor. ok, entonces debe ser Entonces eso. hago sí, señor. Yo te voy a pedir 2 minutos porque necesito ir al baño. ¿Sí? Yo no estoy atado a nada, ¿no? Entonces, los micrófonos Si quieres, apagamos. apagamos, los dejamos.